www.plmconsultoría.com presenta PLM Radio Fiscal. Pagos provisionales de ISR personas físicas con actividad empresarial 2015. Las personas físicas que realicen actividades empresariales que tributen en la sección primera, capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, tienen la obligación de presentar pagos provisionales mensuales de impuestos sobre la renta a cuenta del impuesto al ejercicio. Dichos pagos se determinarán con base en los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del periodo de que se trate. Es importante dar a conocer que desde el inicio del ejercicio del procedimiento los elementos que deben conocer los contribuyentes para determinar su pago provisional, dicho pago será por medio de la línea de captura que se genera a través del Servicio de Declaraciones y Pagos DIP, conocido como pago referenciado. Asimismo, las personas físicas con actividades empresariales que realicen están obligadas al pago del ISR por los ingresos que obtengan por dichas actividades. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el ISR en los mismos términos por los ingresos atribuibles a los mismos derivados de las actividades empresariales. ¿Qué se considera actividad empresarial para efectos fiscales? Las actividades empresariales o actos o actividades se consideran empresariales para efectos fiscales de conformidad con el artículo 100 de la propia ley del ISR. Ingresos por actividades empresariales son los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación es más específico, estableciendo qué se entenderán por actividades empresariales. Ante tal efecto señala las siguientes: 1. Las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 2. Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 3. Las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha, la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. 4. Las ganaderas, que son consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. 5. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. 6. Las silvícolas, que son la del cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Otros ingresos acumulables. Además de los ingresos generados por las actividades empresariales que realicen las personas físicas, deberán acumular otros ingresos que también serán considerados para la determinación de los pagos provisionales que estén obligados a presentar. Los otros ingresos acumulables a los que se refiere están previstos en el artículo 101 de la ley del ISR, y atendiendo la naturaleza de la actividad empresarial, se omite algunos conceptos que serían considerados únicamente para los prestadores de servicios profesionales. Primero, tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial, así como las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles. De las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta ley. 2. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones relacionadas con las actividades. 3. Las cantidades que recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial. 4. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. 5. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. 6.
Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 7. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. Esos ingresos acumulables por determinaciones presuntivas. De igual forma, cuando las autoridades fiscales ejerzan facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación, podrán determinar ingresos presuntivamente con base en la información conocida del contribuyente, de terceros o en su caso reconstruyendo operaciones. Los ingresos que se determinen presuntivamente se considerarán ingresos acumulables de la actividad empresarial cuando los ingresos por dicha actividad representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente. En caso contrario se considerará del capítulo los demás ingresos. Momento de acumulación de ingresos. De conformidad con el artículo 102 de la ley del ISR, las personas físicas acumularán sus ingresos para efectos del ISR en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos o depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. También hay otros supuestos en los que se consideran distintos momentos para acumular el ingreso para ISR. Supuesto 1, cuando se pague con cheque. Los ingresos que se considerarán efectivamente percibidos en la fecha de cobro del cheque o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Supuesto 2, cuando se cancelen o prescriban deudas. Tratándose de condonaciones, quitas, remisiones, cancelación total o parcial de una deuda por parte del acreedor, los ingresos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convengan las cancelaciones o se consume la prescripción de la deuda. Supuesto 3. Cuando se exporten bienes. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberán acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, que pueda ser compensación, condonación o prescripción. Deducciones autorizadas. Las personas físicas de actividad empresarial tienen derecho a deducir los gastos, compras e inversiones relacionados con su actividad económica. Las deducciones a las que tienen derecho están previstas en el artículo 103 de la ley del ISR y son las siguientes. 1. La devolución que se reciba o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Para efectos de aplicar la deducción de las devoluciones de mercancías, es necesario que el contribuyente genere una nota de crédito, es decir, comprobante fiscal digital por internet, CFDI, con efecto egreso, por el importe correspondiente para tener el soporte fiscal de dicha deducción, y en el caso de los descuentos y bonificaciones, será suficiente con disminuirlo y reflejarlo en el CFDI que se emita por la venta del bien de que se trate. 2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semideterminados o terminados que utilicen para fabricar bienes o para enajenarlos. A diferencia de las personas morales, la deducción de mercancías se realiza con base en flujo de efectivo y no basta que se vendan. 3. Los gastos relacionados con su actividad empresarial, servicios, alquiler, combustible. En este caso, los pagos deberán estar efectivamente realizados y la fecha de expedición del comprobante fiscal que ampara el gasto deberá corresponder al ejercicio por el que se pretende efectuar la deducción. 4. Las inversiones se deducirán vía depreciación hasta los porcentajes máximos aplicables anualmente sobre el monto original de la inversión, MOI. Es decir, no se deducen con base en flujo efectivo, sino en los mismos términos que las personas morales. 5. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamos, siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de la actividad empresarial y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 6. Las cuotas de seguridad social o cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, en este caso también será necesario obtener el comprobante fiscal respectivo, el cual se genera a través de la página electrónica del IMSS. 7. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales, ya que en algunas entidades federativas se tiene que pagar impuestos locales por realizar actividades empresariales en determinado territorio y normalmente es retenido por el adquiriente de los bienes. Ahora, en todos los casos
que un contribuyente pretenda darle efectos fiscales a una operación de deducibilidad o acreditamiento, deberá contar con el CFDI correspondiente que ampare la operación de que se trate, de conformidad con el último párrafo del artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En cuanto a las partidas no deducibles, las personas físicas también observarán lo previsto en el artículo 28 de la ley. Dicha disposición se encuentra en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Personas Morales, Régimen General de Ley. Deducción de inversiones. La definición de inversiones para efectos fiscales está prevista en el artículo 32 de la Ley del ISR y se consideran las siguientes. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado. Cargos diferidos son aquellos que reúnen los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral. Erogaciones realizadas en periodos preoperativos son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios en forma constante. Tratándose de industria extractiva, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. La deducción de estas se hará vía depreciación aplicando los porcentajes máximos anualmente al MOI previstos en los artículos 33 y 34 de la ley ISR y hasta los límites establecidos en dicha ley. Derivado de lo anterior, la deducción no se efectuará con base en flujo de efectivo, es decir, que aunque las inversiones se paguen en un mismo ejercicio, estas se deducirán en los mismos términos de la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de la ley del ISR, que hace referencia al capítulo de inversiones. Ejemplo: un contribuyente que vende zapatos compró en octubre de 2011 un camión de carga para transportar sus mercancías. El monto original de la inversión fue de 450,000. El pago de la inversión se hizo de contado mediante transferencia electrónica de fondos. El contribuyente optó por iniciar la deducción en 2012, en términos del quinto párrafo del artículo 31 de la ley del ISR, para aplicarla por años completos, la cual se aplicó de la siguiente forma. Deducción de inversión. Monto original de la inversión 450,000. Porcentaje máximo de deducción anual 25%. Igual a monto a deducir anualmente 112,500. Entre los meses del año, que son 12, igual a monto a deducir mensualmente 9,375. La inversión deberá ajustarse de modo que se vaya actualizando. Para ello se multiplicará por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien, que en este caso sería octubre de 2011, y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. Para esos términos se tomará en cuenta el factor de actualización emitido por el INPC, en este caso el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica la deducción entre el INPC del mes en que se adquirió el bien. En este caso, el contribuyente empezó a deducir su inversión por años completos a partir de 2012 y concluirá en 2015, pues se aplica el porcentaje máximo de deducción, que es de 25% anual. Los factores de actualización se determinarán de la siguiente manera. Primera actualización, que en este caso sería 2012, INPC junio 2012 entre INPC octubre 2011. Segunda actualización, que sería para 2013, INPC junio 2013 entre INPC octubre 2011. Tercera actualización 2014, INPC junio 2014 entre INPC octubre 2011. Cuarta actualización, que sería para efectos 2015, INPC junio 2015 entre INPC octubre 2011. El factor de actualización se multiplicará por el monto a deducir mensualmente, o bien por el monto anual, y dividirse entre los meses en que se aplique la deducción de la inversión. La primera actualización de 2012 se aplica al INPC junio 2012 entre el INPC octubre 2011. Esto es igual a un factor de actualización por el monto a deducir mensualmente, es igual a una deducción mensual, que en este caso para 2012 serían de 9,630,
Para 2013 serían de 10.023.75, para 2014 serían 10.399.69 y para 2015, en este caso, porque aún no se tiene el INPC de junio de 2015, sería una actualización estimada, serían 10.911.56. El ejemplo anterior, a efecto de que se tenga noción de cómo deducir una inversión